Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dios los bendiga a todos, según la hora que vayan a escuchar este estudio, que se llama Jesús, el nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Les recomiendo que lean Proverbios capítulo 30, verso 4. Ahí está eso, ahí dice eso. Otro que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso está en Deuteronomio 6:4 y en Isaías 44:6. Son tres escrituras porque como está escrito, con 2 o 3 testigos consta toda palabra, toda cosa que se dice. Bien, vamos a hacer una pequeña oración y empezamos. Padre Santísimo, alabado sea Señor y bendito por los siglos de los siglos. Aquí estoy, Señor, tratando de hacer mi mejor esfuerzo para enseñar a mis hermanos estas cosas, ya que tú sabes, Señor, cómo las religiones se han encargado de mentir hasta llevar a mis hermanos a muchos de ellos a la idolatría y al paganismo con sus mentiras. Y es muy difícil, Señor, hablarles a los hermanos de estas cosas porque ellos tienen cierto respeto y cierta adoración por lo que les enseñan en su religión. Pero esta es una de las mentiras, yo pienso, Señor, que es peor que la mentira que el enemigo le hizo por primera vez a Eva. Solamente la mentira fue, tú habías dicho que iban a morir el día que comieran, y él les mintió diciendo que no morirían. Pero ahora, Padre Santísimo, con estas mentiras, no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, pero que la mayoría de los creyentes, Señor, de las religiones están creyendo estas cosas y eso es malo para ellos. Pues tú sabes, Señor, que tú odias la idolatría y odias el paganismo. Y en cuanto a esa mentira, Señor, difícil para descubrirla, no difícil para descubrirla, sino para que la entiendan mis hermanos. Ayúdame, Señor, y revélales con tu Santo Espíritu la verdad, esta verdad que se va a decir el día de hoy. Porque necesitamos saber tu verdadero nombre, Señor, necesitamos saber tu nombre y saber, Señor, que lo que se nos ha enseñado en las religiones es una mentira. Así pues, Padre Santísimo, permítame hacer un diálogo respetuoso con mis hermanos y con todo aquel que sea un religioso o que esté en alguna religión y que se moleste por esto, que tú le puedas revelar, Padre Santísimo, que Jesús es tu nombre. Yo simplemente tomaré un diálogo con ellos, Señor, y luego les daré esta enseñanza. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y ayúdame con tu Santo Espíritu a no decir cosas erradas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, ayuda para con esto, Señor, que tú me corrijas donde haya que corregir. Y reconocer si me he equivocado, Señor, porque no quiero hacerlo. Bien, gracias, Señor. Ahora tomo la palabra para hablar con ustedes, hermanos. La gran mentira que se dice en todas las religiones, porque esta salió de los creyentes verdaderos, de aquellos después de los apóstoles. Bueno, ya cuando los apóstoles ya comenzaban con eso, pero no se había formalizado eso hasta que comenzó la unión de la iglesia falsa o la iglesia católica, la cual introdujo esta falsedad, esta herejía, acerca de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, Santísima Trinidad, como que Dios es tres. Su dicho es que son tres dioses distintos y un solo Dios verdadero, entonces hay dos falsos, estaríamos adorando dioses falsos, aunque no son dioses, sino que es Dios, las tres cosas es Dios y tiene un nombre, pero no, como no pueden justificarlo, no pueden declararlo, no saben cómo hacerlo, entonces no supieron pues cómo hacerlo, entonces establecieron eso y eso le dieron de comer a los creyentes. Entonces
todos los creyentes a través de los tiempos lo fueron aceptando y así se quedó. Entonces nos pintan en cuadros, qué sé yo, a un viejito sentado en las nubes y luego a una paloma y luego a un hombre joven, y luego dicen que el viejito es el Padre y luego que la paloma es el Espíritu Santo y luego que el hombre joven es el Hijo. Y resulta que no es así. La Escritura nos enseña que no es así, sino que Él es el Dios incambiable, no los dioses incambiables, sino Él, uno solo, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, pero no lo entienden ni pueden explicarlo. Solamente lo puede explicar aquel a quien tú le revelas, Padre Santo, cómo está la cosa, cómo es la cosa. Yo trataría de revelarlo a mis hermanos de la forma más sencilla, como se le revelaría a un niño, como se le podría enseñar a un niño. Supongamos nada más, es una suposición, una comparación, a lo mejor no es correcta, pero voy a hacer una comparación simple para que se entienda cómo es. Supongamos que Dios es un gran actor. Ustedes saben, los actores interpretan diferentes papeles, pero ese actor tiene un nombre, vamos a llamarlo Juan. Entonces Juan, como actor, es contratado para hacer el papel en una película de un viejito. Así que tenemos ahí a Juan haciéndola de un señor grande, un viejito. Luego, por ahí en otra película, lo llaman para que haga el papel de un animalito, el que ustedes gusten, o de un fantasmita. Entonces él se disfraza o se pone o hace lo que le tocaría hacer como el animalito ese. Entonces, pero él sigue siendo el mismo actor que se llama Juan. Luego encontramos, no sé por qué escogí Juan, ¿verdad? Pude haber escogido Pedro, Raúl, cualquier nombre, pero es el mismo actor. Luego lo llaman para hacer el papel de un hombre joven, del hijo de otra persona, un hijo de un anciano, por decir así. Y él lo hace, pero su nombre sigue siendo el mismo y es la misma persona. Entonces no podemos decir que son tres actores y un solo actor verdadero, sino que es un actor que hace los tres papeles, pero en diferentes tiempos. Entonces, si podemos entender esto, nos podemos dar cuenta que el Padre es Dios porque es eterno, no cambia. ¿Es viejito? No, no es viejito. Por él no tiene tiempo, por él no pasa el tiempo. Él es eterno. Y si se entiende eterno, se entiende eternidad. Lo que quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Por tanto, él no se hace viejo, pero tampoco es joven. Por decir así, él existe desde antes de nada, de que existiera nada, él ya es, porque él es eterno, o la eternidad, como usted quiera verlo. Luego, él decide formarse un cuerpo y él se disfraza de hijo, por decir así, pero es el mismo Dios. Entonces, él viene y toma un cuerpo, forma un cuerpo de carne y él se mete en ese cuerpo. No es que dejó solo allá afuera, no, él es infinito, entiéndase eso. Entonces puede estar aquí, puede estar allá, eso no es problema para él, porque es eterno, vasto, vaya, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces viene y mueve este cuerpo de carne, siendo que él tiene 7 espíritus, él puede mandar 2 o 3 espíritus y ponerlos en esta parte, así de sencillo, que es más simple de entender. Y entonces, ¿quién creó ese cuerpo? Pues Dios. Ese es el Hijo de Dios, no es otro más que es Dios mismo, es su presencia, es su presencia visible, por decir así, porque él primero se hizo una presencia invisible, o sea, un cuerpo de ángel, si se puede entender de esa manera, o lo pueden entender de esa manera. Y luego ya lo que hizo después, cuando ya estaba aquí como el cuerpo, entonces él viene en forma de una paloma. No es otro Dios, es el mismo, que viene y mora en él, o sea, entra en él, posa en él, vive en él. Morar es vivir allí. Y luego pues ya no jala que son 3.
Y luego Jesús dice que Dios es espíritu y no hay dos Espíritus Santos, así que ese Espíritu Santo era el mismo Dios que vino y entró en él. Eso no tiene mucha dificultad para entenderse. Y entonces no podemos hacer de él tres dioses, porque es el mismo. Es el mismo ayer y es el mismo hoy cuando caminaba con los hombres, y es el mismo que caminó después o entraba en los apóstoles, en la forma del Espíritu Santo, a ver si me entienden, igual que entró en Jesús. Es el mismo Dios, no son tres dioses, es uno solo y tiene un nombre. Aquí lo que vamos a descubrir es el nombre. Entonces comenzamos pues. La principal razón por la que Israel rechazó a Jesús de llevarlo hasta la crucifixión, o sea, hasta al grado de llevarlo a la crucifixión, fue porque siendo hombre se presentó como Dios. E Israel sabía que solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios y no hay otro fuera de él. En cierta forma Israel tuvo razón de rechazarlo, porque pensaron eso, porque no le fue dado entonces a Israel reconocer que ciertamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Jesús. A los que les fue dado lo reconocieron y sus expresiones quedaron como testimonio para nosotros en el libro santo, para que la iglesia, que es el Israel espiritual, reconozca, entienda el nombre de su Dios. Y podemos leer el primero uno que lo reconoció luego fue Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vamos a leer de la Biblia cómo Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Eso lo encontramos en Juan capítulo 20, 27 al 28. Lo leemos. Luego dijo a Tomás el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, sino fiel, dicen otras Biblias. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Ve? Reconociendo a Dios. Vamos con Pedro. Pedro dice: nuestro Dios y Salvador. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro dice allí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ve, está diciendo que es Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora vemos lo que dice Pablo. Pablo dice: Dios sobre todas las cosas. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 9, verso 4 al 5. Los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra declaración de otro apóstol. Dios, en la profundidad incomprensible de sus santos juicios, encerró en endurecimiento en parte a Israel, para que no reconocieran al Señor de gloria. Y al crucificarlo, quitó lo que nos separaba, lo que nos impedía a nosotros los gentiles alcanzar el privilegio supremo de ser contados como parte del pueblo de Dios. Al expirar Cristo en la cruz, el lugar santísimo fue abierto, se rompió el velo. Ustedes saben eso, si han leído el Evangelio. El lugar santísimo fue abierto, para que ahora todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La iglesia nació ya hace cerca de 20 siglos, o sea, 2000 años, y el fundamento de sus principios está basado sobre esta misma sublime y maravillosa verdad. Dios es uno, y uno solo es su nombre.
porque Cristo Jesús es el mismo ayer y por todos los siglos, según Hebreos 13:8. Ustedes saben, Pablo escribió Hebreos 13:8 y dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Al leer las cartas apostólicas las encontramos llenas de advertencias que el Espíritu Santo señala por medio de aquellos hombres elegidos, anunciando en forma por demás clara la apostasía que habría de entrar en la iglesia de Cristo, de las doctrinas de demonios, de las herejías y de las enseñanzas torcidas, que a su tiempo habrían de introducir entre el pueblo de Dios los lobos rapaces, los falsos profetas, mercaderes y burladores que andarían según sus malvados deseos. Eso lo leemos en 1 de Timoteo, el capítulo 4, verso 1. Dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o tiempos después, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hacen esas cosas. Esta terrible advertencia no tardó mucho en cumplirse, pues mientras estuvieron vivos aquellos apóstoles que el Señor escogió como columnas especiales en el edificio espiritual que es su iglesia, se disputó y se defendió eficazmente la fe que una vez fue dada a los santos. Pero lo que impedía para que la apostasía se manifestara fue quitado de en medio. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 9, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, o sea, se perturben, ni por espíritu ni por palabra, o sea, que no se cambien, ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. No está hablando de un hombre, está hablando de los hombres, el hombre de pecado. El hijo de perdición, no está hablando de uno, sino de todos, del hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahí se sientan ellos como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Aquí está hablando, ya saben, jerarcas de las iglesias. Les anticipa y advierte que había quien impedía para que el anticristo no se asentara en ese tiempo, o sea, la doctrina falsa, en el templo de Dios, que es la iglesia, o sea, los creyentes verdaderos. Donde estén 2 o 3, ahí estaré yo en medio de ellos. Ese impedía. Amén. Mateo, capítulo 18, versos del 19 al 20, dice: otra vez les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Amén. Está diciendo que el Padre está en el cielo, pero Él estará acá. Murieron los apóstoles y con ellos fue quitada de en medio la autoridad doctrinal, visible, que por la voluntad absoluta de Cristo residió en aquellos hombres únicos. La declaración de vasos, hombres únicos, o sea, vasos quiere decir hombres únicos, se comprueba al señalar la verdad irrefutable de que a ellos y a nadie más Dios escogió para que sus escritos quedaran dentro del libro santo de la Sagrada Escritura, contados como la misma palabra de Dios.
Y todos los que a lo largo de los siglos que han pasado hasta el tiempo presente hayan reclamado o estén reclamando tener el mismo derecho o facultad que los apóstoles, son falsos profetas, usados por el anticristo para trastornar a los insensatos, a los que no tienen sabiduría, a menos que las señales y autoridad que les fueron dados a aquellos apóstoles las presenten estos que ostentan el título de apóstoles de Cristo, sabiendo esto, que el mismo Espíritu que ungió a aquellos, ungirá a estos que se dicen apóstoles o profetas de Dios, porque el mismo Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre. Ve, Mateo capítulo 24, verso 4 al 5. Dice ahí, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Pero sabemos que no todos serían enviados por él. Pasó en la iglesia primero, y segundo y tercer siglo, y las herejías de la apostasía, que ya habían sido sembradas por el anticristo, cuando aún vivían los apóstoles, comenzaron a manifestarse. Antes ya estaban, pero al ya no estar ellos, los apóstoles, estas tomaron más y más fuerza. Lo único que humanamente ayudó para que no se manifestara abiertamente más pronto fue la serie de persecuciones de que fue objeto inmediatamente la iglesia, por parte de la bestia, o sea, la estructura del poder mundial de la entonces Roma pagana. Pero en el siglo IV, cuando los seguidores de Cristo tuvieron que experimentar la última y una de las más terribles persecuciones, el rumbo de la historia cambió radicalmente. El emperador Constantino tomó el poder y ordenó que terminaran, que acabaran, eso quiere decir, que terminaran definitivamente las persecuciones en contra de los cristianos. La gran mayoría de los cristianos de entonces y hasta el presente creen aún o consideran a aquella orden imperial de Constantino como la bendición más grande que pudo haber recibido el cristianismo. Pero qué diferente es la realidad. La historia se puede distorsionar, pero ya está escrita y nadie la puede cambiar, tampoco negar. Pero ahora nos conviene hablar de forma directa del tema que encabeza este estudio, sobre la divinidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Dios. Así como la mente de Felipe fue turbada e hizo la pregunta descrita en Juan capítulo 14, 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Muchos cuyas mentes fueron también turbadas por el mismo espíritu de error, siguieron preguntándose por el transcurso de cerca de 3 siglos, ¿cómo es que Jesús siendo hombre se presentó como Dios? Y no habiendo ya en aquellas personas la revelación directa del Espíritu Santo por las razones que Dios dispuso, se fueron desviando de la verdad fundamental, de la existencia de un solo Dios. Para el año 325 eran ya muchos ministros y creyentes que habían aceptado la teoría descabellada de la existencia de la divinidad como un Dios integrado por 3 personas, al cual dieron el nombre de Santísima Trinidad, dando nombre así a una doctrina de error tan fuerte que hasta el día de hoy controla las mentes de millones de creyentes de todo el mundo, religiones. Constantino se había ganado ya para ese entonces el aprecio del cristianismo, que de paso ya no se le perseguía en esos días, ya no se ocultaban más en las catacumbas, ahora era la naciente iglesia imperial, que vivía ahora en los palacios reales. Queriendo pues el emperador cimentar mejor sus relaciones con la mayoría que profesaban la religión cristiana, propuso intervenir personalmente para ayudarlos a resolver algunos puntos doctrinales que estaban dividiendo al cristianismo. La principal controversia era precisamente si Dios era uno o 3, como sostenía la mayoría, así que convocó al ya históricamente conocido Concilio de Nicea, donde más de 300 obispos venidos de diferentes partes del vasto imperio hicieron acto de presencia. El mismo emperador presidió aquella gran asamblea, dando así con ello la aprobación oficial del imperio
a tan importante reunión. El debate principió considerándose como tema principal la doctrina de la divinidad de Jesús, y al terminar el concilio, por voto de la mayoría y la consiguiente aprobación del emperador, quedó establecida hasta el día de hoy la falsa doctrina de la Trinidad como el credo oficial de la Iglesia Universal, que para la presente fecha son millones y millones de profesantes y creyentes del mundo entero, y que incontable número de organizaciones e instituciones religiosas aceptan sumisamente la interpretación del concilio y siguen sosteniendo y defendiendo una doctrina falsa, que ni los muchos siglos que tiene de edad, ni la inmensa multitud de los que la han creído, la pueden hacer verdadera. Y es hasta el presente día un hecho innegable, que ninguno de los muchos eruditos y autores de los millares de libros que se han escrito sobre la llamada Trinidad pueden explicar de forma clara cómo es ese Dios que debe ser uno, pero que es tres. Fantástico, ¿no crees? O debería decir, ficción. La Santa Biblia, que hasta este día es la autoridad doctrinal suprema del pueblo de Dios, declara el misterio de la divinidad, revelándolo por el Espíritu Santo a cada uno de aquellos que con un corazón abierto y sin conceptos prefijados, o sea, doctrina implantada, poniendo con sinceridad su fe en Jesús, busquen en sus páginas la explicación dada por el mismo Dios, y vamos a verla. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. Aquí los niños son los inocentes, Aquí los niños no son niños literales, sino los inocentes. Así que, como niño, busque la revelación para que entienda estas cosas. A continuación, algunas porciones escriturales y razonamientos lógicos sobre lo mismo, pidiendo al Señor que lo escrito pueda serle de bendición. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Así que Dios el Padre es espíritu. ¿Ve? Espíritu no santo, no, es el Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu, o sea, con el espíritu de uno, y en verdad, de verdad, no fingiendo nada, no imaginando nada, y en verdad es necesario que le adoren. En su espíritu cubre la inmensidad incomprensible del infinito, tanto en tiempo como en distancia. En su espíritu está la sabiduría suprema e infinita, que ha creado y controla con una precisión maravillosa la inmensidad de la creación, desde las partículas increíblemente pequeñas que forman los átomos, hasta la vasta e indescriptible cantidad de millones de galaxias. Dios en su espíritu es infinito, invisible, intangible, o sea que no se toca, no se ve, no se puede encerrar en una cosa. Es eterno, no tiene principio ni tiene fin. A ese espíritu omnisciente, omnipresente y omnipotente es a quien la Biblia llama el Padre nuestro, el Padre eterno, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, el Padre santo. Dios es espíritu y Dios es santo. El Padre es el Espíritu Santo. En la divinidad no hay tres personas, por la sencilla razón de que es espíritu, no es persona. Él se hizo una persona. Él se hizo a sí mismo una persona. Tampoco hay dos Espíritus Santos. Él es uno. Efesios capítulo 4, verso del 4 al 6. Dice así: un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. En Dios, o sea, en la divinidad, los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son para dividir a Dios en tres, ni mucho menos para justificar la existencia de dos o tres personas. Es para especificar sus
diferentes aspectos y funciones en relación con su creación y más particularmente en su trato con sus criaturas, a quienes dotó con la facultad divina de la sabiduría espiritual, sean los seres celestiales como los terrenales. Como Padre se presenta sobre todo como el Ser infinito, como Espíritu Santo, singulariza su acción redentora y su poder regenerador operando en el género humano, caído de la gracia del Eterno. Incluso ese es el título que usa para nombrar el don sublime de inspiración y de poder que ha prometido y dado a miles de sus redimidos, Salvador, como Hijo. Se presenta a sí mismo en su cuerpo visible. Como Hijo se presenta a sí mismo en su cuerpo visible, porque es el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primero de toda criatura. Él fue el primer creado antes de crear cualquier cosa. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 16 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, ahí lo tiene. El primogénito, o sea, el primero de toda creación, la primer creación de Dios, del Padre, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿Somos pueblo de Dios o somos pueblo de Cristo? Somos pueblo de Dios y Cristo son lo mismo. El cuerpo visible de Dios es la única persona de la divinidad. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escondido, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, otra vez. Porque en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Eso lo leemos en Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 9. Dice: miren que nadie los engañe por medio, ponga atención a esto, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es por donde más se nos engaña, por medio de filosofías. Dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, los pensamientos vagos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios. Por eso está escrito: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, todavía está, estuvo cuando caminaba en la tierra, está en el seno del Padre, porque Él es mismo Dios. Él le ha dado a conocer, ¿ve? Él es la imagen de Dios. Ahora Juan en capítulo 1, verso 18 dice: y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Es de Dios, es Dios. Lucas 10:22 dice: son innumerables en las Sagradas Escrituras las ocasiones en que se hace mención del Padre y del Hijo, pero nunca se habla de ellos, sino siempre de Él. Le mencioné Lucas 10:22, ese búsquelo y léalo usted. Y luego, hasta ahí los voy a dejar, para, no sé qué tanto falta, pero se me hace que ya vamos a la mitad. Así que esta es la primera parte. Bueno, hasta aquí la primera parte. Los espero en la segunda parte, se los grabo luego. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos y espero que todos estén bien, que puedan entender estas cosas. Yo sé que es un poco difícil, pero se puede, porque Dios dijo que podíamos. Amén. Bien, Dios los bendiga.
Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas, y si desean ayudarnos, para mejorar en lo que hacemos. Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y número de cuenta. Dios los bendiga.